Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. La verdad que no sé ni dónde meterle la cabeza, todo se ha dicho, porque madre mía, la cantidad de juegos en una sola semana, lo vimos en el vídeo de ayer y hoy ya se está materializando, los videojuegos están empezando a llegar, yo tenía alguno que otro reservado en formato digital y eso, y bueno, pues a ver cómo lo abarcamos, ¿verdad? También además os recuerdo que hoy se ponen a vuestra disposición los videojuegos que comentamos del PlayStation Plus, ¿vale? Dicho servicio de suscripción, pues nos trae por ejemplo Silent Hill 2 Remake, así como también, por cierto, quiero deciros que hoy se anuncia la segunda tanda de videojuegos del Game Pass, ¿vale? Algunos ya los conocemos, algunos de hecho salen esta misma semana, pero es que luego todavía quedan unos cuantos videojuegos más por anunciar. Hay rumores bastante potentes de lo que puede llegar ahí, pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos. En el vídeo de mañana veremos qué tal esos videojuegos que van llegando. Si queréis, por cierto, Game Pass más barato, link de la descripción a Eneva, lo tenéis por ahí debajo, pero vamos con los que se van. Pues como siempre, Game Pass anuncia videojuegos que llegan, pero por supuesto también deja espacio para videojuegos que abandonan la suscripción. Y el próximo 31 de octubre conocemos de 3 videojuegos que se van a ir. Empezando por ejemplo por este que estáis viendo en pantalla, lo podéis jugar de aquí a la finalización de este mes. Se trata de Metal Slug Tactics, un videojuego que precisamente responde a esta mítica franquicia de los arcade y que en este caso pues nos daba ese componente táctico estratégico que la verdad pues acabó gustando mucho, tuvo bastante buenas referencias, una buena acogida incluso por parte de los medios de comunicación, dentro de que son videojuegos que gustan, digamos, de una manera muy limitada. Por otra parte, también se va el Return to Monkey Island, un videojuego que de hecho sorprendió a propios y extraños. Era un videojuego que mucha gente pues no tenía en el radar, sobre todo porque la estética visual y quizá las aventuras gráficas a día de hoy no tiran demasiado. Pero la verdad que es un videojuego que está muy a la altura de los clásicos, que está, digamos, en un rango de calidad pues bastante cercano a lo que eran las obras originales, que de por sí son auténticas joyas de esta industria. Yo os invito desde luego a que le deis un vistazo, a que le deis un tiento a este videojuego, porque además no es demasiado largo y también es bastante divertido, sobre todo a través del humor que destila por todas partes. Por último, también se va el Jusant, un videojuego independiente donde en este caso pues escalábamos una gran montaña y la verdad fue un viaje bastante apasionante. El videojuego a mí me sorprendió muy para bien. Sí que es cierto que los controles al principio pueden cansar un poco las manos, pero cuando te acostumbras, habitúas y demás, aparte de que el videojuego no es muy largo, pues acaba siendo una experiencia muy chula, como he dicho antes. Y bueno, el caso es que el videojuego pues acabó llegando también de lanzamiento a esta suscripción y os invito, si podéis, a que le echéis un vistazo, porque es algo bastante diferente a lo que solemos ver de manera habitual, pero en fin, yo lo dejo por aquí como recomendación. Además que el videojuego tiene como una estructura bastante peculiar, es como una especie de montaña inversa, pero bueno, no voy a entrar en detalle, simplemente os invito a que lo juguéis tanto podáis. Ahora vamos a hablar de Xbox a secas, porque ¿qué les parece si les digo que su biblioteca durante el próximo año puede empezar a estar realmente disponible en todas partes? Hablamos de videojuegos clásicos de la 360 y también de la Xbox original. Pues esa emulación estaría muy cerca, según ha comentado Jeff Gordon. Parece ser que 2026 será pues un punto de partida muy potente para que esos videojuegos, sobre todo de generaciones muy pasadas, estén disponibles en todos los sistemas, empezando por supuesto por los ordenadores. Ya los tenemos en videoconsola, es decir, puedes jugar aparte del catálogo de la Xbox 360 a partir de ahí, al igual que la Xbox original, pero ¿qué pasa con el resto de sistemas o con futuros sistemas? Pues la idea es sobre todo una emulación. Esto lo venimos comentando en el canal desde hace tiempo, pero según Corden, por lo visto, esa emulación estaría mucho más cerca de lo que parece. Que ese sistema, digamos, esa
forma que tendrá Microsoft para cuidar tu biblioteca irá pues sobre todo a través de eso, una especie de máquina virtual que en este caso podrá reproducirte los videojuegos juntándolo con tu biblioteca normal. Me refiero, no va a ser algo, entiéndase a lo cutre, como una especie de programa aparte. No, en principio la idea es que mediante un emulador pues se puedan reproducir los títulos que tengas en tu biblioteca, ¿vale? Y eso pues al final se quedaría en conjunto con el resto de videojuegos que tengas ahí. No necesariamente es como aplicar o implementar el Play Anywhere, pero al fin y al cabo la función es la misma, llevar tus videojuegos a todos sitios, al ordenador por ejemplo, a un sistema portátil como este que al fin y al cabo es un ordenador, si lo llevas al PC pues estará aquí. Y el caso es ese, que 2026, según ha comentado también el bueno de Gordon, por lo visto va a ser un año muy potente en lo que se refiere al Play Anywhere. O sea, que todos los videojuegos que van a ir lanzando, o al menos los títulos populares, van a poner todos los esfuerzos en que se puedan jugar en todas partes. Que ese sueño de que todo lo que compres en Xbox se disfrute en cualquier sitio, se haga una realidad. No solamente que se aplique a videojuegos propios, sino también a todo lo demás. Obviamente esto es un trabajo que también depende de esas editoriales, ¿no? No depende solamente de que Microsoft quiera, también tienen que querer el resto de compañías. Pero aún así parece que los esfuerzos están dando sus frutos. Para el año que viene ya hay un montón de videojuegos anunciados con este sistema, pero lo que más nos preocupaba era eso, la parte retrocompatible, la parte de los clásicos. Y ahí pues el trabajo se viene haciendo desde hace mucho. La presidenta de Xbox ya lo comentó, que estaban trabajando en un proceso de emulación que te permitiría regresar todos esos videojuegos. Y eso de cara a las nuevas consolas es importantísimo, porque al final creo que es la máxima preocupación de todo usuario. Llevamos mucho tiempo comprando videojuegos en un sistema y queremos poder seguir jugando a ellos a través de futuros sistemas. Yo soy el primero que en este canal siempre le ha dado mucha importancia a cómo se te mantenga una biblioteca. Al final realmente eso es lo que hace retener al usuario en una plataforma, que tu biblioteca siga estando disponible. Mirad lo importante que es que Nintendo Switch 2, por ejemplo, tenga la opción de retrocompatibilidad tanto física como digital. Mirad lo importante que fue finalmente también para la PlayStation 5, aunque digamos siempre se denigra mucho el tener una consola nueva para jugar a videojuegos pasados, pero al fin y al cabo ese es tu legado, ese es el dinero que te has dejado y eso se tiene que mantener a lo largo del tiempo. Microsoft está trabajando en ello y repito que el próximo año vamos a tener muchas noticias sobre esto. Obviamente todo esto no es información oficial, pero la fuente es bastante buena cuando se trata de hablar de estas cosas. Y bueno, pues además de todo también cuadra, por cierto, con todas las informaciones oficiales y comentarios que ha hecho la propia compañía hasta no hace demasiado tiempo. Casi todos los caminos se apuntan a que esa van a ser la dirección y el rumbo que van a ir tomando. Lo que sí es oficial es que Xbox tiene previsto lanzar una nueva videoconsola de sobremesa. Sí, una próxima generación de consolas parece garantizada y asegurada. El cuánto vende y demás, pues eso ya no es cosa nuestra. Quedará pues en manos de Microsoft y de cuánto quiera seguir abarcando ese mercado. Pero bueno, el caso es que habrá una opción diseñada por ellos mismos. Una consola diseñada por la propia compañía y no a expensas de lo que hagan terceras, que por supuesto también van a estar muy presentes. Las informaciones que tenemos de última hora apuntan a que incluso están trabajando en otra portátil con los amigos de la marca Lenovo, pero eso de momento queda ahí un poco estancado, veremos a ver qué hacen. La cuestión es que de manera oficial la presidenta de Xbox también en las últimas horas ha reafirmado lo que hemos comentado previamente. Estamos invirtiendo en una línea de hardware de próxima generación, han sido sus palabras. Esta línea pues abarca videoconsolas, también abarca dispositivos portátiles, PC, nube y accesorios. Aquí pues sobre todo lo que me llama la atención es la cantidad de veces que Microsoft está repitiendo este discurso, porque normalmente cuando tenemos alguna información dudosa Microsoft guarda silencio, que es cuando nos tenemos que asustar, cuando Microsoft no responde a los rumores y sobre todo cuando no lo hace de manera clara. Ahí es cuando empezamos a pensar que algo no va bien. Pero en estas circunstancias y en esta situación, tanto a través de los medios como de manera oficial, en todas partes se están haciendo eco de que ellos están diseñando un nuevo dispositivo. Parece ser que no les ha hecho demasiada gracia
todas las informaciones que han estado dando vueltas por las redes sociales en los últimos días. Alguno de hecho ha quedado bastante mal en este sentido, pero bueno, esa próxima consola está asegurada. Ya veremos qué tal el precio y ya veremos qué tal todo lo demás. Además, por supuesto, van a seguir en estrecha colaboración con otras muchas compañías. La idea sobre todo es formar un sistema operativo que puedan utilizar más marcas, aparte de por supuesto el uso del propio Windows 11, un sistema operativo que básicamente sirve para cualquier dispositivo de mano de estos que estamos viendo. Al fin y al cabo, pues a través de eso puedes iniciar la aplicación de Xbox. Prácticamente cualquier dispositivo de estos podrá iniciar la aplicación de Xbox, con lo cual, digamos, es una manera que tienen también bastante interesante de agrandar el mercado. Ellos se despreocupan de fabricar una larga línea de videoconsolas, fabrican una consola básica de las de toda la vida y luego para los demás pues tienes la posibilidad de fabricar 1000 dispositivos y bueno, a partir de ahí crear más usuarios y por supuesto dar opción a la comunidad. Ya veremos qué tal les sale ese plan, lo veo muy ambicioso y veremos. También os digo que ese ambicioso plan no pasa por una línea de productos barata, eso os lo digo desde ya, va a ser una línea de productos más cara que a lo que ha salido esta generación actual de videoconsolas. Mirad la Series S como un regalo del cielo porque tal y como ha trascendido todo y con lo que se viene en adelante, eso ha sido una cosa maravillosa. Pero bueno, dejando a un lado las videoconsolas, vamos a ir con los videojuegos. De hecho, con uno también propio de Microsoft, que se ha lanzado al mercado hoy mismo. Se trata de Ninja Gaiden 4, un título que está disponible, obviamente, para Xbox, para PlayStation 5 y, por supuesto, también para PC. Día 1 en Game Pass Ultimate y, obviamente, también para las plataformas de ordenadores. Y bueno, el caso es que el videojuego ha tenido muy buena acogida. Por parte de los medios de comunicación ha habido análisis que han sido muy positivos y van un poco en línea con lo que yo he comentado en el canal. Yo aquí en este vídeo no me voy a explayar sobre lo que ya os he dejado en otro completamente dedicado a este tema. Coincidimos en muchas cosas, Medios y yo, en el sentido de que lo que es la parte jugable es muy divertida, es un título que de hecho se presta mucho a repetir bastantes niveles y a subirlo a dificultades más altas para ver qué tal se supera esa experiencia. En resumidas cuentas, que vamos, es un regreso algo más que digno, es un regreso a la altura de lo que tiene que ser esta franquicia. En ese sentido, pues muy bien cuidado. Hay otras cosas en las que no coincido con los medios, hay algunos que incluso dicen que el videojuego está roto a nivel de optimización y yo la verdad que al menos en videoconsolas no he percibido nada de eso, el videojuego se desliza perfecto, no sé. En cambio hay otros que ponen como punto positivo que el videojuego está perfectamente diseñado y que no tiene ninguna clase de problema de rendimiento. No sé, yo cuando los medios de comunicación se contradicen de esta manera pues no sé muy bien a qué atenerme, pero bueno, yo repito que mi experiencia ha sido positiva. En PC ya no lo sé, eso ya prácticamente no lo he probado, ¿vale? Pero bueno, dicho lo cual, me apena que este videojuego no haya tenido marketing prácticamente. Sí, hace poco han subido que con un helicóptero y una pantalla gigante han hecho no sé qué historia para el récord Guinness y eso está muy bien. Pero lo que no puede ser, ¿sabéis lo que es? Que yo de este videojuego no vea nada en prácticamente ningún sitio y que con otro videojuego que también tiene de fondo a la misma compañía que es Koei Tecmo, como es el caso de Nioh 3, resulta que de ese videojuego estoy viendo anuncios y publicidad por todas partes. Es una cosa increíble. Hay que cuidar más esto, sobre todo porque son licencias que vuelven cada mucho tiempo, son licencias que, digamos, responden a un público bastante minoritario en este sentido y, hombre, tienes que darle algo más de potencial, tienes que darle algo más de visualización, ¿no? Porque si no, no vas a crecer nunca, si no siempre vas a seguir ahí estancado y al final pues estos videojuegos pueden llegar a fracasar, pero bueno, yo os invito a que lo juguéis. Por cierto, hay otro videojuego de Xbox que va a llegar a PlayStation y que en este caso pues todavía no se ha anunciado. Se trata de Starfield, uno de mis videojuegos fetiche de esta generación. Este videojuego yo le he dedicado más de 300 horas y básicamente no le he echado más tiempo incluso porque me lo he prohibido a mí mismo, porque es que si no, no jugaba otra cosa. Es un videojuego que a mí me ha comido muchas horas de vida y la verdad que lo he disfrutado un montón. De hecho, para el próximo año se espera que haya nuevo contenido extra. Pero la cuestión es que su llegada a PlayStation 5 también se espera para el próximo año. Según ha comentado el filtrador Nate the Hate,
no espera que el anuncio se dé durante las próximas semanas, no espera que se dé durante lo que resta de año, espera que sea un anuncio para 2026 y el anuncio sería pues con un lanzamiento relativamente cercano, me refiero, una vez se haga el anuncio es porque el videojuego está a punto de salir y también habría una versión para Nintendo Switch 2, aunque eso ya veremos cuándo llega. Bueno, y para cerrar vamos a ir con un tema que la verdad me puso de muy mala leche y me cabreó bastante durante el fin de semana, no lo exterioricé todo lo que pude y tampoco lo quise tratar porque estaba todavía sopesando un poco lo que estaba pasando. Tiene que ver con la desarrolladora conocida como Quantic Dream. Ya sabéis que es una desarrolladora que se hizo muy popular sobre todo en la etapa de la PlayStation 3, ¿no? Muchos videojuegos de corte narrativo. Quizás no sea el favorito de muchos, pero a mí en lo personal con el que más me sorprendieron fue con el Detroit Become Human, ¿vale? Yo básicamente es porque no esperaba nada. En general no me suelen gustar los videojuegos de esta gente, no porque me parezcan malos, sino porque no son tanto lo mío, ¿vale? Quizá pues un exceso de narrativa, son videojuegos que su planteamiento se me hace lento, pero Detroit debo decir que me sorprendió muy para bien. Un videojuego de la PlayStation 4 muy interesante. También estaban trabajando en un videojuego de Star Wars. Recuerden ustedes Star Wars Eclipse, del que tenemos apenas una imagen cinemática y no hay básicamente nada nuevo. De todas maneras, por esta parte tenemos una noticia positiva y es que este juego narrativo basado en este universo sigue adelante. No se ha cancelado ni ha pasado nada malo, aunque el videojuego va a tardar en llegar, os aviso, no es un videojuego que debáis esperar ni para el año que viene, aunque según han comentado tienen ganas de mostrar todo lo que han estado trabajando. El problema es que ese comunicado vino acompañado de decirnos que estaban en un videojuego como servicio, en un videojuego multijugador. Yo cuando vi la noticia tuve que revisarla 3 o 4 veces porque es que no me la creía. Digo, esta gente en un videojuego multijugador, o sea, gente que se ha dedicado a juegos puramente narrativos y demás, se va a dedicar ahora a hacer un videojuego como servicio. Luego vi La Trampa, que es un encargo de una tercera compañía que ha puesto dinero básicamente para que lo hagan y a ver, yo no seré aquí el que esté en contra de que unos desarrolladores se busquen la vida y por supuesto quieren hacer algo diferente. A mí me gustan las desarrolladoras que cambien un poco su registro. Pero es que esto a mí no me huele bien, porque en general a casi todas las desarrolladoras a las que empujan a desarrollar este tipo de juegos, porque saben que lo que hacen habitualmente no vende mucho, me da miedo, porque es que no suele salir bien. Cuando sacas a una desarrolladora de lo que sabe hacer para meterlo a los clásicos videojuegos genéricos que hay 200.000 a lo largo del mercado y que sabes que no van a triunfar porque ya están unos cuantos muy asentados, luego que lo paga la desarrolladora pequeña. Y a mí esto pues me da mucho miedo. Es que he visto ya tantas desarrolladoras caer en esto, he visto ya tantas meterse en el mismo fregado, que luego ves esto y dices, hostia, qué mala pinta, no sé, de verdad, espero que le salga bien, incluso dentro de que no espero un videojuego de esta gente de ese estilo, pero que salga bien y que no lo tengan que cerrar, porque en serio, la noticia a mí me pilló por sorpresa, pero bueno, no rayo más con el tema. Caja de comentarios para vuestras opiniones y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.